Buenas noches. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción y de Gedeón Ritter, le damos la más calurosa bienvenida a este importante evento científico, donde abordaremos el tema Actualidades en anticoncepción hormonal intrauterina. Tendremos como ponente a la doctora Gabriela Ayala y como moderador al doctor Santiago Palacios. Gracias a todos por su participación. Este evento es organizado por la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Este evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, Levocer 1 y Levocer 2, Eura, Sibila, Sibila CD, Webinar Jam. Es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 Mbps. Puede utilizar el siguiente link para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Haga su test de velocidad de Internet en el link que aparece en pantalla. Necesita computadora, laptop o celular conectado a Internet. Confirme que a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que le recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas o videojuegos. Entre a la plataforma especificada por los organizadores en el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde, haga sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Este evento es organizado por la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Este evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, Levocer 1 y Levocer 2, Eura, Sibila, Sibila CD. Para dar apertura a este importante evento científico, recibimos al doctor Santiago Guzmán, director médico de Gedeón Ritter, quien nos acompaña desde Ecuador y tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Muy buenas noches, queridos amigos. Es un gusto saludarles. Les saluda el doctor Santiago Guzmán, director médico regional del área MediPlus, que envuelve a 14 países del área latinoamericana. Para nosotros es realmente un placer enorme poder participar dentro de lo que es estas jornadas de capacitación, extendiendo los horizontes en anticoncepción, ¿sí? Desarrollados desde la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción y, por supuesto, agradeciendo también al doctor Alejandro Paradas por todo el apoyo que nos ha brindado. En esta ocasión queremos invitarles a una charla muy especial denominada Actualidades en Anticoncepción Hormonal Intrauterina. Como invitados vamos a tener a la doctora Gabriela Ayala Zurita, quien va a ser la ponente, expositora de esta noche, y vamos a tener como moderador también una persona muy conocida por todos ustedes, el doctor Santiago Palacios desde España. Desde ya queremos invitarles a que disfruten de esta noche. Han sido varios jueves, ¿sí?, que se han ido complementando para cubrir todo lo que nosotros teníamos previsto para ustedes dentro de este curso. Así es que ahora, en esta noche, es la final y queremos brindarles a ustedes una de las mejores conferencias que ustedes pueden escuchar. Así es que desde ya, desde Gedeón Richter, queremos apoyar a la capacitación de todos ustedes y será siempre un gusto contar con su presencia. Disfruten de la conferencia. Muchas gracias.
Las palabras de apertura de este importante evento científico están a cargo en estos momentos del doctor Alejandro Paradas Cava, presidente de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Muy buenas noches, distinguidos colegas y amigos de toda la geografía de nuestra América Latina. La Asociación Latinoamericana de Anticoncepción se viste de gala esta noche, dándole continuidad a uno de sus principales objetivos, que está dirigido principalmente a la educación médica continua. En esta oportunidad iniciaremos esta serie de actividades en las cuales podemos compartir con distinguidas colegas conocidas por todos nosotros temas de mucha relevancia, de mucha importancia y de interés para nuestra práctica diaria. En esta oportunidad le hemos titulado a esta actividad Extendiendo las opciones de anticoncepción. Por demás, es nuestro deber agradecer a la empresa Gedeon Richter la oportunidad que nos permite para poder compartir con todos ustedes. Disfrútenlo. Este evento es organizado por la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Este evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, Levocer 1 y Levocer 2, Eura, Sibila, Sibila CD. Recibimos desde Ecuador a nuestra conferencista, la doctora Gabriela Ayala, quien abordará el tema Actualidades en anticoncepción hormonal intrauterina. La doctora Ayala es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad Central del Ecuador, maestría en estadística aplicada en la Escuela Politécnica Nacional, diplomado en endocrinología ginecológica en la Universidad Alcalá de Henares, diplomado en medicina basada en evidencias en la Universidad de Anahuac, médico tratante del Hospital Metropolitano de Quito, pasada presidente de la Sociedad para el Estudio y Progreso de la Anticoncepción, SAC, en Ecuador, profesora del posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Católica del Ecuador, autora y coautora de múltiples conferencias y capítulos de libros en temas de anticoncepción y endocrinología reproductiva. Recibimos a la doctora Gabriela Ayala. Buenas noches, queridos colegas. En primer lugar, un agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción por permitirme participar con ustedes en este evento y también para poder participar de lo que significa la anticoncepción con los dispositivos intrauterinos liberadores del levonorgestrel, que es lo que corresponde a la concepción hormonal intrauterina. Y a pesar de ser un método ya bastante tradicional que se usa en el mundo desde hace muchos años, siguen publicaciones, aparece nueva información científica, de modo que sí tenemos muchas cosas lindas y nuevas que compartir en esta oportunidad. Pero ¿por qué tenemos que hablar de anticoncepción hormonal intrauterina? Primero debemos recordar cuál es la tasa de fertilidad en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Y fíjense cómo para el Banco Mundial, en sus indicadores de desarrollo, las últimas publicaciones demuestran que América Latina tiene una tasa de fertilidad que se encuentra entre 1.77 y 2.45. con excepciones que están entre 2.45 y 3.13, como puede ser el caso de Bolivia y Ecuador. Realmente no es malo si nosotros pensamos y comparamos con lo que significa el África subsahariana, lo que significa Medio Oriente, pero no llega a cumplir con las expectativas de 2, que serían las expectativas para poder tener el recambio generacional a nivel del planeta. Entonces, todavía existe una tasa de fertilidad sobre la que tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué se da esto? Básicamente porque tenemos necesidades de anticoncepción no satisfechas. Fíjense cómo ha venido cayendo efectivamente la tasa de fertilidad desde los años 1960, 70, 80 y en el momento actual
la tenemos un poquito más arriba de 2, alrededor de 2 en el 2020, pero todavía no se alcanza en diferentes áreas, especialmente a nivel del área rural, y todavía existen mujeres con necesidades de anticoncepción no satisfechas. ¿Por qué invertir en planificación familiar? En las regiones en desarrollo, alrededor de 885 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, aquellas que están entre los 15 y los 49 años, desean evitar un embarazo. Pero de esas 214 millones tienen una necesidad que aún no está satisfecha en anticoncepción moderna, lo que significa que desean evitar un embarazo, pero no están usando un método anticonceptivo moderno que les permita cumplir con esas necesidades. Esto es lo que se publicó alrededor del 2017 y realmente no ha cambiado mucho. La misma Fundación Guttmacher, que maneja mucho los temas de anticoncepción, cuando habla de Latinoamérica y el Caribe, nos habla de que 109 millones de mujeres de edad reproductiva desean evitar un embarazo y 18 millones de ellas tienen una necesidad de anticoncepción moderna no satisfecha ya en nuestra región. Entonces nosotros tenemos, imagínense lo que significa una población equivalente a la población de Nueva York que no puede recibir los beneficios de la anticoncepción. Pero esto es mucho más marcado en lo que respecta a América Latina con el grupo de adolescentes. Nosotros sabemos que nuestra región es una región que ocupa el segundo lugar en el mundo en embarazo adolescente. Entonces, se han evaluado los costos y beneficios de satisfacer las necesidades de anticoncepción en las adolescentes en América Latina y el Caribe, y se encuentra que alrededor de 3.4 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna. Y satisfacer sus necesidades en anticonceptivos costaría alrededor de $27 por usuaria cada año. Como ustedes ven, no es muy alto. Sin embargo, podría prevenir 631,000 nacimientos no planeados y 781,000 abortos. Entonces, esa pequeña inversión podría representar un gran beneficio para nuestra región. ¿Cuáles son los determinantes de la tasa de fecundidad? En primer lugar, la edad del primer embarazo. Ya habíamos señalado que en América Latina el embarazo adolescente es realmente un problema. Y luego, el intervalo intergenésico. Mientras más temprano se embaraza la mujer y más corto el intervalo intergenésico, ella tiene mayor probabilidad de tener más embarazos. Eso es un determinante, por tanto, de la tasa de fecundidad. Quizá el más importante de ellos es la edad del primer embarazo, ya que a su vez este es un determinante del intervalo intergenésico. El descenso de la fecundidad podría explicarse, por tanto, por un aplazamiento en el primer embarazo y un espaciamiento entre los embarazos. Lo que significa que nosotros tenemos un intervalo intergenésico un poco más largo. Este es un tema primordial porque representa una característica potencialmente modificable. Es algo sobre lo que nosotros ginecólogos sí podemos trabajar en el entorno de salud de la mujer, beneficiar también a sus hijos, a la planificación de embarazos posteriores, lo que mejora su capacidad productiva, mejora el Producto Interno Bruto de los países, representa una característica que también va a favorecer el estado de salud de su familia completa. Fíjense cómo en mi país, Ecuador, el 21.7% de los embarazos se produce antes de los 24 meses, es decir, de los 2 años, mientras que la Organización Mundial de la Salud considera que el intervalo intergenésico adecuado es entre 2 y 4 años. Pero peor aún, el 8.4% se embarazan antes de los 18 meses. Y fíjense ustedes, tienen aquí una curva en la cual se ve que el intervalo intergenésico puede ser efectivamente en el Ecuador muy corto, lo que va de la mano con la tasa de fertilidad más alta. Esto es una publicación de una encuesta nacional que se llama ENSANUD, relacionada con los factores asociados al intervalo intergenésico. Fíjense ustedes cómo la edad fue el primer y el más importante determinante al respecto. Estas son las mujeres de 10 a 19 años, lo que es muy triste cuando hablamos de que niñas de 10 años ya se están embarazando. Y fíjense cómo el intervalo intergenésico es más corto que
que en las mujeres de 20 a 29, y a su vez esta es más corto que las de 30 a 39 y las de 40 en adelante mucho menor. Estas pueden tener otros factores de tipo hormonal asociados, de modo que podrían no ser consideradas importantemente, pero miren en este otro grupo. Y eso va de la mano con lo que significa también los factores relacionados con el nivel de instrucción y educación. Las mujeres con un nivel más bajo de instrucción, y justamente las niñas tienen, obviamente no han alcanzado su potencial de desarrollo en lo que respecta a la educación, tienen intervalos intergenésicos más cortos. Pero luego, independientemente de la edad, también este es otro factor importante. Y el área de residencia rural, es decir, viene todo de la mano, lo que significa la pobreza, la edad temprana. Sabemos que la edad temprana en la adolescencia, especialmente la Organización Mundial de la Salud, le considera la puerta de entrada a la pobreza, y eso mantiene un círculo que mantiene en pobreza a la madre, a sus hijos y a nuestros países. Fíjense que en las adolescentes el 21.8% de los nacimientos pueden ser hijos deseados, pero no estaban previstos, y el 14.6% no previstos y no deseados. En un hospital público en Quito en el 2017 se encontró que el 30% de las adolescentes de 15 a 19 años que presentaron complicaciones en el embarazo y en el parto tenían intervalos intergenésicos menores a los 18 meses. Entonces, fíjense que 1 de cada 3 de las que presentan complicaciones se debe básicamente a un intervalo intergenésico corto. En Guayaquil, la segunda ciudad más grande después de Quito, que es la capital, se encuentra que el 29% de adolescentes con un intervalo intergenésico corto no tuvieron asesoría sobre anticoncepción durante su primer embarazo. Nosotros tenemos que hacer un mea culpa, esa es una falla del sistema, porque es una responsabilidad del sistema brindar asesoría en anticoncepción mientras la mujer está embarazada, luego durante su labor y luego antes de que salga del alta del hospital o clínica donde tuvo su parto. Pero fíjense lo que pasa con el 70% restante. El 70% restante tuvieron asesoría, pero no regresaron a control. Eso es muy grave porque si la mujer no sale con un método anticonceptivo, en el momento en que sale con el alta, tiene una probabilidad de 7 de cada 10 mujeres que no regresen siquiera a un control. Entonces, son puntos a considerar para lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. ¿Por qué es importante la anticoncepción post-evento obstétrico, parto, aborto, cesárea? Fíjense que solamente entre el 16 y el 36% de mujeres, ellas no asisten a la cita de control a las 6 semanas de posparto. Esta no es una publicación latinoamericana, esta es una publicación realizada en los Estados Unidos, y fíjense que en este país desarrollado ya se ve que el problema está presente. Y entre el 40 y 54% de las mujeres reportan tener relaciones sexuales no protegidas antes de las 6 semanas del posparto. La mitad de los embarazos no intencionados ocurren dentro de los 18 meses del parto. Y la probabilidad de embarazo usando anticoncepción hormonal durante los 18 meses luego del parto es del 17%. Fíjense que eso es muy alto. Evidentemente no es lo que nosotros queremos. Tener una probabilidad casi de 1 de que cada 5 mujeres que estando tomando un anticonceptivo hormonal tenga un embarazo no planificado antes de los 18 meses porque se olvidó de tomar, porque hubo algún problema, mala absorción, por una baja compliance. Eso es muy importante. Entonces, el embarazo en adolescente es un problema de salud pública que no solamente está a nivel nacional en el Ecuador o en Latinoamérica como región, sino también en países desarrollados a nivel internacional. El 11% de madres adolescentes de 11 a 14 años tienen 2 hijos. Y del 16% de las que están entre los 15 y los 19 años. Y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en ello para poder corregirlo. En Argentina se hizo esta publicación muy interesante en las que se buscaba cuáles eran las causas de un embarazo con un intervalo intergenésico corto, previsto o no previsto. Y fíjense cómo se encontró que un embarazo generalmente con intervalo intergenésico breve, como lo llaman ellos, se presentaba generalmente como un embarazo no planificado.
versus lo que era un intervalo intergenésico breve con un embarazo planificado. Y el uso de los anticonceptivos, de cualquier método anticonceptivo de corta duración, estuvo asociado también con una mayor probabilidad de tener un embarazo con un intervalo intergenésico breve. Por supuesto, también la edad inferior a 19 años, es decir, la adolescencia, volvió a verse como una de las razones para un intervalo intergenésico corto, es decir, lo mismo que hemos estado hablando que pasa en todas partes del mundo. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia hace como recomendaciones de buena práctica médica que nosotros hagamos una consejería de planificación familiar que comience desde los controles prenatales, comenzando con una conversación amable, amigable, preguntándole a la mujer cuándo desea tener un siguiente hijo, cuántos hijos quisiera tener, cuáles son sus planes de vida, para que ella de una manera amigable nos vaya conversando y nosotros poder ir orientando la consulta de anticoncepción. Una fuerte recomendación que hace EICOG es que las mujeres deberían ser aconsejadas de evitar los intervalos intergenésicos menores a 6 meses. Es decir, tenemos que decirle, mira, no te embaraces antes de 6 meses, aunque quieras tener otros hijos, trata de cuidarte por los riesgos que significan a largo plazo. Especialmente se debería, según una recomendación 2B, advertirles sobre el riesgo y los beneficios de revertir un embarazo dentro de los primeros 18 meses. Y una fuerte recomendación es que aquellas que tuvieron cesárea deberían ser advertidas que si desean tener un parto vaginal inmediatamente en su segundo embarazo o desearían tener labor, es muy importante que el intervalo intergenésico no sea corto para disminuir los riesgos de ruptura uterina, morbilidad materna, transfusiones y también la morbilidad perinatal. Desde ese punto de vista, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Organización Mundial de la Salud, el Royal College de Ginecología y Obstetricia, las sociedades científicas latinoamericanas, sociedades científicas nacionales también en el Ecuador, han comenzado a hablar cada vez más frecuentemente del rol de los LARCs en la anticoncepción por evento obstétrico y también en la anticoncepción en adolescencia. ¿Cuáles son los LARCs? Son los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, cuya sigla en inglés es LARCs. ¿Sí? El evento obstétrico, parto, aborto, cesárea, es el momento ideal para que la persona que acaba de pasarlo pueda tener acceso a un método anticonceptivo eficaz y confiable y que pueda impedir un próximo embarazo en el tiempo si es que esa es la decisión. Y es muy importante recordar que nosotros podemos asesorar, nosotros tenemos que poner en la mesa las cartas y decirle estas son las alternativas, pero nosotros no vamos a prescribir y exigir, sino que nosotros simplemente somos asesores. La decisión está en la mujer por el derecho de la libre elección. Una vez que ella desea el método, nosotros sí debemos garantizarle un método adecuado, ojalá de larga duración, en el post-evento obstétrico. La anticoncepción post-evento obstétrico debe ofrecerse a todas las mujeres, pero hay que respetar la libre elección y los LARC deberían ser parte de la oferta que nosotros hacemos en anticoncepción independientemente de la edad de la mujer. Esto es algo muy importante porque muchas veces han aparecido los temores en que no los dispositivos, cuando la mujer es muy joven, que vaya a tener algún problema. No es así. Hay muchos estudios que demuestran que no existen riesgos y que más bien representan una muy buena opción anticonceptiva incluso en la pandemia, que no ha pasado, cuando se requiere mantener distanciamiento social, disminuir el riesgo de un embarazo no intencionado, mismo por confinamientos cada vez son menores, pero también porque queremos que las mujeres tengan la posibilidad de no estar yendo a lugares donde haya mucha masificación, especialmente como son los hospitales públicos. En los Estados Unidos, los LARCs tienen un uso prevalente de 2 a 6 meses en el posparto, entre los 15 y el 25%, lo que es bastante interesante. ¿Cuáles son los beneficios de los LARCs en el posparto inmediato? Asegurar el uso del método anticonceptivo primero, disminuir el número de citas médicas y si la mujer no va, pues no importa, ya sale con un método. Disminuir la ansiedad frente al inicio de la vida sexual. Hay muchas parejas que no reinician su vida sexual
porque tienen miedo a un siguiente embarazo o porque siendo una fase de cambios hormonales que es complicada, a veces depresión postparto, y si a eso le añadimos el temor a un embarazo no planificado, esa ansiedad se incrementa. No tienen contraindicaciones o riesgos adicionales a los que pueden tener en una mujer fuera del evento obstétrico y la tasa de falla es baja, es equivalente al de una ligadura, de modo que sí es una alternativa que nosotros podemos utilizar en las mujeres. Cuando hablamos de los LARCs, estamos hablando de lo que son los implantes, lo que son los dispositivos intrauterinos o sistemas liberadores de hormonas a nivel intrauterino y las test de cobre. La anticoncepción hormonal intrauterina, básicamente, es decir, de los LARCs, de todos los LARCs, vamos a hablar específicamente de los liberadores del levonorgestrel o dispositivos hormonales, como también se los llama, que son de acción prolongada, pero son reversibles. Han demostrado que su uso se ha incrementado, especialmente en los Estados Unidos, y eso ha disminuido importantemente la tasa de embarazos que no han sido intencionados. De modo que son una alternativa interesante, como lo reconoce el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que son, junto con los dispositivos de cobre y los implantes, los métodos anticonceptivos reversibles más efectivos. ¿Por qué? Porque no requieren el esfuerzo diario. La paciente no tiene que acordarse como la píldora que se olvidó, que se fue de fiesta. Si es médica, le tocó turno y si es ginecóloga, le tocó hacer una cesárea el momento en que ella tenía que tomar su píldora y eso puede significar ya una falla de método. Otra cosa que es muy importante es que la fertilidad se reanuda rápidamente luego de su retiro, se retira el dispositivo y ella pronto puede quedar embarazada si es que ese es su deseo. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en Estados Unidos? El uso actual está alrededor del 12%, el 10% utilizan los dispositivos intrauterinos y el 1.3% aproximadamente utilizan los implantes. Cuando se habla de la tasa de continuidad de los métodos de los LARCs versus los de corta duración o SARCs, como se los está empezando a conocer, miren lo que se observa. Fíjense que al primer año la tasa de continuación del dispositivo de levonorgestrel puede estar en el 87.3%, al segundo año puede bajar al 77% y al tercer año al 70% prácticamente. Miren con la T de cobre cómo al primer año la tasa de descontinuación puede ser, de continuación puede ser del 84%, al segundo año igual que los dispositivos de levonorgestrel y al tercer año igual que los de levonorgestrel. Es decir, al primer año tenemos más chance que las pacientes descontinúen el dispositivo de cobre. Los implantes tienen una tasa de continuidad un poco más baja y al tercer año puede ser del 56%. Y en general, los LARCs versus los non-LARCs, es decir, bien los de corta duración, hablemos de parches, píldoras, anillos, básicamente tenemos una relación que está del 88% versus el 56% en el primer año, del 75% versus el 40% en el segundo año y del 67% versus el 31% en el tercer año. Entonces, estamos viendo que es básicamente el doble. Evidentemente, eso no es lo que nosotros queremos para nuestras mujeres. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los dispositivos liberadores de levonorgestrel? Pues liberan pequeñas cantidades de levonorgestrel en la cavidad endometrial, pero esas pequeñas cantidades equivalen 1000 veces a las que se encuentran a nivel plasmático. Son concentraciones intrauterinas muchísimo mayores. Producen espesamiento del moco cervical, inhiben los receptores de estrógeno y progesterona en el endometrio, lo que hace que se dé un efecto antiproliferativo que se ha utilizado con otros beneficios, como un beneficio no contraceptivo del método, y se llega a la desidualización. También hay una inhibición de la glicodelina, que es una proteína que facilita la interacción de los espermatozoides con la zona pelúcida del ovocito, lo que también disminuye la posibilidad de que se produzca la fecundación. Durante el primer año de uso de los dispositivos que tienen 52 miligramos de levonorgestrel, se puede producir también en algunos ciclos inhibición de la ovulación. De todos los métodos liberadores de levonorgestrel, ¿cuáles son los que están disponibles en el mercado? Tenemos los que liberan 52 miligramos de levonorgestrel, que tienen 52 miligramos y liberan 20
microgramos día. Entre esos tenemos los nombres comerciales de Mirena, Liletta, Levocet, que han estado aprobados para su uso primero a los 5 años y luego hasta los 7 años por la FDA en los Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica. Algunos tienen su aprobación para 6 años, en el Ecuador están ya las aprobaciones para 7 años. Luego tenemos otros dispositivos de 19.5 miligramos de levonorgestrel que liberan 17.5 por día después del día 24 y bajan después del día a 7.5 alrededor del 5.º año. Este tiene el nombre de Kailina y tiene una duración de 5 años. Tenemos también un dispositivo de levonorgestrel que tiene 13.5 y libera 14 microgramos día después del día 24 y 5 después de 3 años. Tiene 3 nombres, hay Skyla, Jaides y Gluciri. Entonces, fíjense cómo en el mundo ya hay algunas alternativas con varios nombres comerciales, varias concentraciones que permiten tasas de liberación adecuadas para cada una de nuestras pacientes. Tenemos algunas alternativas. Una de esas que se está utilizando también en América Latina es Levocet, que tiene 2 presentaciones. La una que se llama Levocet de 2 manos, que es un dispositivo que se introduce igual que una T de cobre con un liberador convencional, y luego hay uno que se llama Levocet de una mano que viene con un sistema liberador algo parecido al que tiene Mirena. ¿Qué ventajas tiene? Este es recargable si las condiciones de esterilidad se han mantenido. Tiene un bucle pequeño que permite que los hilos se puedan colocar de manera más fácilmente y son de color azul. El tubo es flexible y la punta de inserción suavizada. Los brazos son un poquito más planos y el cuerpo más estrecho que Mirena, 1.2 versus 1.5 milímetros, pero el dispositivo de inserción es un poquito más ancho, tiene 0.4 de milímetros más ancho que Mirena. Es una de las alternativas nuevas, digamos, que tenemos en nuestro medio y que ya hay también en los Estados Unidos con el nombre de Liletta. Cuando se hace un resumen comparando con Mirena, que es el tradicional que se utilizó por primera vez, fíjense, esta es la comparación de el Levocet de una mano, del de 2 manos y de Mirena. Los 3 liberan 52 miligramos de levonorgestrel. El tamaño del dispositivo básicamente es el mismo. El tamaño del tubo de inserción de Mirena es un poquito más pequeño. El tiempo aprobado de uso de Levocet es de 6 años. El de Mirena al momento actual es de 7 años en los Estados Unidos. En Colombia, por ejemplo, es de 6 años. En el Ecuador es de 7 años. La dosis de entrega diaria es la misma para las 3 presentaciones, desde 20 microgramos por día. Y también lo que significa la tasa de liberación después de los 5 a 6 años, después de los 5 años, más o menos la misma. El índice de PIR, por supuesto, es igual, que está alrededor en el año 1 de 0.2, 0.15 o 0.15, sin ser una diferencia significativa, o también después del 5.º año a 0.29. Hay una reducción importante del sangrado de casi el 80% con los 3 dispositivos por igual, es decir, básicamente son iguales, son comparables. La tasa de colocación exitosa con el de una mano, es decir, con el que tiene un dispositivo, es de alrededor del 96% o 97% en mujeres nulíparas. En mujeres multíparas del 95%, a veces puede ser porque el hecho de tener un cervix un poquito más dilatado les puede complicar un poco a algunos colegas. Sin embargo, es muy alto. De las mujeres que están dispuestas a colocarse un dispositivo intrauterino, en el futuro para el control de la natalidad, que durará 2 años o más, es decir, se usó un grupo de mujeres de las que querían esperar por lo menos unos 2 años o más para poder embarazarse, se encontró una tasa exitosa de alrededor del 92%. Es decir, la inserción no es difícil, se tiene una alta tasa de colocación sin problemas. Cuando se evaluó si es que era fácil, neutral o difícil, a los colegas preguntándoles, se encontró que la carga del dispositivo para la colocación era fácil, nunca nadie dijo que era difícil. La colocación misma, el 88% dijeron que era fácil, un 4% neutral y un 8% difícil, con una tasa de exclusión del 3.3%.
En las adolescentes es muy importante también que nosotros pensemos en la posibilidad de que pueden utilizar estos dispositivos liberadores de levonorgestrel. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice, y lo he puesto textual en comillas, es muy importante, la edad en sí misma no constituye la razón médica para negar cualquier método a adolescentes. En general, la mayoría de las mujeres, incluidas adolescentes y nulíparas, pueden usar los dispositivos intrauterinos. Entonces, no pensemos en que porque es un adolescente no le podemos brindar la alternativa. Y esta publicación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia también recomienda que se haga la inserción en el posparto inmediato para disminuir el intervalo intergenésico por las consideraciones que nosotros habíamos señalado antes, pero de manera especial en mujeres menores a 24 años y de estratos socioeconómicos bajos o de las minorías, sobre todo porque no todas asisten a los controles después y muchas no pueden acceder a la inserción en el mismo momento de la cita. Con respecto a las recomendaciones que existen en relación con el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel en la anticoncepción post-evento obstétrico, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que es un referente en nuestro medio, sugiere que para reducir los embarazos no deseados y el intervalo intergenésico corto se debe recomendar el uso inmediato en el posparto de los LARCs, porque tienen ese potencial. Y nosotros como proveedores deberíamos incorporar el uso de los LARCs en el posparto inmediato en nuestras prácticas médicas. La Organización Mundial de la Salud dice que es una opción adecuada en la paciente post-evento obstétrico dentro de las primeras 48 horas con categoría 2 y a partir de la cuarta semana con categoría 1 en el posparto. En el posaborto categoría 1, si es del primer trimestre, y categoría 2, que es del segundo trimestre. La norma ecuatoriana de planificación familiar básicamente toma las mismas recomendaciones y pues se habla de la importancia de la anticoncepción posparto con métodos anticonceptivos de larga duración, liberadores de levonorgestrel, en la misma categoría como si fueran igual las test de cobre. Esta es una publicación súper interesante ya que hemos estado hablando de lo que es anticoncepción en el post-evento obstétrico. Esta publicación es muy reciente, se llama el estudio APEX, que significa la asociación sobre el tiempo de inserción en el posparto y la lactancia con los riesgos de expulsión, y también se estudiaron los riesgos de perforación al colocar un dispositivo intrauterino. Fíjense, es un grupo grande de mujeres, 326,000 mujeres, que tuvieron una inserción entre el 2001 y el 2010 y fueron seguidas hasta el 2018 con una incidencia acumulada de expulsión, que era lo que se evaluaba para ver cómo iba el dispositivo. La mayor parte de los dispositivos que se utilizaron, el 80%, fueron liberadores de levonorgestrel y el 20% fueron test de cobre. Se realizó en California, en Oregon, es decir, en la costa, más o menos en algunas de las ciudades que están en la costa occidental de los Estados Unidos a través de una fundación. 97,000 mujeres tuvieron la inserción antes de las 52 semanas del posparto y de estas 94,000, es decir, el 97% fueron estudiadas en relación con lactancia materna. Cuando nosotros vemos, fíjense, aquí están todas las mujeres, cómo fueron separadas y clasificadas, se les clasificó por grupos. Unas se insertaron entre los 0 y 3 días del post-evento obstétrico, un gran grupo entre las 4 y 6 semanas, la mayor parte entre las 6 semanas y 14 semanas, y un buen grupo también entre las 14 y 52 semanas. Entonces, de estas mujeres, se separaron las que no estaban dando de lactar de las que estaban dando de lactar para hacer una subcorte y poder hacer estudios comparativos. 64,000 mujeres estaban dando de lactar, 30,000 mujeres no, y esa es la corte que se estudió. ¿Qué es lo que se encontró y cuál fue el aporte de este estudio? Fíjense qué interesante. Todo este bloque son básicamente iguales y no existen diferencias significativas entre los momentos de inserción en estas mujeres. Mientras que esta otra sí demuestra claramente, la línea celeste, que hay diferencias en relación al bloque de abajo.
Y esto va a cambiar un poco lo que nosotros tenemos como concepto después de lo que decíamos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el estado de posparto, de los 0 a 1 días tienen ustedes el color celeste y van a ver las tasas de expulsión. Fíjense cómo las tasas de expulsión hasta las 8 semanas pueden ser alrededor de un 16% como incidencia acumulada. Esto es muy interesante porque antiguamente hablábamos de tasas de expulsión que pueden estar alrededor del 20 hasta el 25%, es decir, hablábamos de que una de cuatro podía tener una expulsión, si es que se producía tempranamente. Y luego tenemos un grupo que son de las 4 a 6 semanas, de las 6 a 14 y de las 14 a 52, y también las que no estaban en posparto en línea roja. Miren, aquí va la línea roja, que las que no estaban en posparto. Y fíjense cómo las tasas de expulsión son muy bajas y son similares a las que no estaban en posparto. Entonces, solamente las primeras que se ponen dentro de los primeros días son aquellas que tenemos que estar mucho más pendientes porque pueden tener una tasa de expulsión más importante. Mientras que las otras básicamente son iguales, lo que nos da muchísima seguridad a nosotros y, por supuesto, a la mujer. Luego, ¿qué es lo que se hizo? Se les ubicó, se les clasificó como riesgos crudos y riesgos ajustados. Y fíjense cómo definitivamente aquí ustedes ven por fuera lo que significa el riesgo entre los 0 y 3 días, siempre entre 0 y 3 días, y otra vez inclusive en la lactancia entre 0 y 3 días. Pero todas las otras tienen los riesgos relativamente más bajos. Pero, ¿qué pasa cuando se hace el grupo básicamente de lactancia materna? Y miren cómo el riesgo es mucho menor que el de la unidad. Es decir, las mujeres que están dando de lactar tienen una menor tasa de expulsión de los dispositivos intrauterinos que las mujeres que no dan de lactar. Una razón adicional para la que nosotros recomendemos la lactancia materna a las mujeres, porque también se van a favorecer en ese sentido. A veces nosotros pensamos, no, pero bueno, ¿cómo puede ser eso? Si cuando la mujer da de lactar libera oxitocina y al liberar oxitocina se va a producir contracción uterina. Entonces, ¿pero cuáles serían los mecanismos? Aparentemente este proceso no se da en la forma como nosotros pensamos que puede ser tan fuerte para producir la expulsión. Entonces la lactancia materna más bien llega a ser un factor de protección para la expulsión, lo que es muy interesante. Luego tenemos aquí, miren ustedes cuál es la incidencia acumulada cuando la mujer está inserta un dispositivo o no, y vean ustedes cómo la expulsión es mucho más alta cuando la mujer no está dando de lactar versus la que sí está dando de lactar, y esa diferencia, como ustedes comparan los intervalos de confianza, definitivamente fue significativa. Ahora, ¿cuándo se expulsan? Los dispositivos en general, de acuerdo con el estudio APE, se expulsan sobre todo en la semana sexta, en la semana séptima y aproximadamente hasta la semana 10ª. La mayor parte de dispositivos, más del 90%, se están expulsando en esas épocas. ¿Qué quiere decir? Que si yo le coloco un dispositivo en el posparto inmediato a una mujer, yo debería llamarle a controlar alrededor de las 6 a 10 semanas, especialmente pasadas las 8 semanas, y buscar a ver si es que están los hilos, o sea, poner un espéculo vaginal, ver si los hilos están visibles. Si los hilos no están visibles, hacemos una ecografía para ver si se produjo la expulsión. Ahora, las tasas de expulsión habíamos visto que son más bajas de lo que se esperaba antes, que bordean el 16%, y la mujer debería en ese momento recibir asesoría sobre si quiere una nueva inserción o si prefiere utilizar algún otro método anticonceptivo. Entonces, no nos olvidemos, porque por lo general, ¿qué hacemos? Nosotros llamamos primero a la semana y después llamamos generalmente al mes. Eso quiere decir cuando tu guagua venga con 40 días, les decimos para que no se olviden, pero estamos hablando de que la mujer llega aproximadamente a la 6ª semana. Y ustedes ven que en la 6ª, pero en la 7ª semana también las tasas de expulsión son altas. Si diferimos de ese control cuando hemos hecho la inserción de un dispositivo en 2 semanas, no perdemos mucho y por el contrario podemos ganar mucho al verificar que el dispositivo se encuentre presente. Luego existen otras publicaciones que son muy interesantes, que son sobre la eficacia anticonceptiva de estos sistemas a largo plazo, que es lo que muchas mujeres quieren. Y se publicó recientemente, en mayo del 2022, un estudio que se llama META.
es el estudio de extensión de Mirena, que lo presentó Bayer para mujeres de 18 a 35 años que utilizaron los dispositivos liberadores de levonorgestrel por 4.5 a 5 años. Y a estas mujeres les fueron dando seguimiento en el año 5, 6, 7 y 8 para poder ver cómo iba cambiando el índice de PIR, la tasa de expulsión, y va viendo qué es lo que pasaba con estas mujeres. De 362 pacientes que entraron en el año sexto, es decir, ya las que entraron al sexto año de uso, 243 entraron en el año 8, lo que es sumamente interesante. Con los dispositivos encontraron que se presentaron 2 embarazos con el dispositivo in situ en el año sexto. Sin embargo, su localización no se identificó y se resolvieron espontáneamente. Es decir, fue una mujer que sospechó embarazo, se hizo una prueba, salió positivo, después se le buscó el embarazo nunca creció, o definitivamente no se llegó a implantar, y eso puede ser una de las razones. Un embarazo ectópico ocurrió en el año 7. El índice de PIR para los años 6 a 8 es de 0.34, 0.40 y 0 respectivamente, con un promedio de 0.28, que es buenísimo. Y la probabilidad de embarazo definitivamente es muy baja. Esto demostró el estudio de extensión de uso de Mirena. Un poco antes, fíjense, ya había información de extensión del tiempo de uso con otro dispositivo semejante, liberador de 52 miligramos de levonorgestrel, Liletta, que habíamos hablado al principio. Este estudio se publicó o fue presentado más bien como un tema libre en el Congreso de FIGO, que se hizo en Río de Janeiro, ustedes recordarán, alrededor del 2018. Y fíjense, ahí hicieron un estudio para poder ver cuál era la tasa de liberación de levonorgestrel en los dispositivos que tenían 52 miligramos o que tenían 19.5 miligramos. Y fueron viendo lo que iba pasando a largo plazo. Y vean ustedes cómo la tasa de liberación o el contenido de liberación del dispositivo más bien disminuye con el uso de Liletta desde el que se hace la colocación, donde todos sabemos que comienza con 52, a 26.3 al quinto año. Pero si ustedes ven, el 26.3 es mucho más alto que el valor basal de los otros dispositivos que se aplican recién con 19.5, es decir, todavía tiene tiempo con medicamento dentro. Las de 19.5 tienen todavía medicamento con una capacidad de liberación de 9.8 microgramos por día. Entonces, estas son las tasas de liberación que se van dando día a día, y ustedes pueden ver que es muy interesante. Comenzamos con 52 y una tasa de liberación de 19.5, y cuando estamos en el quinto año con 26.3 en el dispositivo, la tasa de liberación es de 19.8, pero definitivamente es mayor que los dispositivos que se encuentran, que se insertan, por ejemplo, recién con 19.5 y que liberan 17. Este es un estudio de seguimiento también que se hizo en esta publicación que se hizo en FIGO a 7 años, es decir, ya desde el 2018 se podía haber visto que había una forma diferente de evaluar la capacidad anticonceptiva a 7 años. Se enrolaron 20 centros en Europa, Asia, Sudamérica y en China, y se encontró que se insertaron 1.910 dispositivos liberadores de levonorgestrel versus té de cobre, contra la que se pudo comparar, ¿sí? ¿Y qué es lo que se encontró? La tasa de embarazo fue en las que utilizaban el dispositivo de levonorgestrel de 0.53, mientras que las de té de cobre tenían de 2.45, es decir, 5 veces más alto, lo que demuestra que son dispositivos súper eficientes en lo que significa la prevención de embarazo. También en este año, en mayo, se han publicado en relación con la tasa de liberación y la exposición a 8 años con el dispositivo Mirena. Se publicó esto con la liberación de levonorgestrel y se encontró que con los 52 miligramos a los 8 años la tasa es de 7.04 miligramos día, que es equivalente a la tasa de liberación diaria del dispositivo de 19.5 a los 5 años. Es decir, probablemente las autorizaciones se vayan a prolongar para los 8 años.
y la tasa de liberación del dispositivo de 13.5 a los 3 años. Es decir, podría durar un poco más, lo que es muy interesante para nuestro medio, porque nuestros países realmente necesitan abaratar costos. Hay una publicación, esta misma, que se presentó en Río de Janeiro, hizo unas tasas de estudio hasta 10 años. Y fíjense cómo con Lileta, básicamente la misma de 52 miligramos que la Mirena, es decir, un estudio muy parecido, se encontró que la tasa de liberación al 10º año podría ser el contenido de 13.2, es decir, muy semejante al que se utiliza por 3 años, con una tasa de liberación acumulada de 38.5, que equivale al 74%, en microgramos día de 5. Entonces, fíjense cómo es muy interesante, porque estos dispositivos que originalmente los laboratorios los crearon para utilizarlos por 5 años, se está viendo que están alargando el tiempo, primero 6, después 7, después 8 años, y probablemente podrían extenderse en su uso hasta por 10 años. Y eso es definitivamente lo que concluyen los autores del estudio que les acabo de presentar. Pero estos dispositivos no se están utilizando solamente para lo que significa anticoncepción, se utilizan también en lo que significa sangrado uterino anormal como parte de los protocolos de ACOG, que se los incluye dentro de lo que es el sangrado uterino anormal como una alternativa válida. Aquí están, fíjense, los dispositivos intrauterinos liberadores del levonorgestrel, como parte del tratamiento de primera línea cuando se sospecha que la paciente tiene una coagulopatía, ¿sí? Y sobre todo también en las pacientes que tienen contraindicación para el uso de anticonceptivos combinados. En el Reino Unido, para las guías NICET, nosotros tenemos también que la primera línea de tratamiento para sangrado uterino anormal en mujeres con fibromas incluso de menores de 3 centímetros, con adenomiosis sospechada o diagnosticada, mujeres que no tengan estas patologías identificadas o que tengan estas características, el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel también se considera como la primera línea de tratamiento. Y son las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia que el tratamiento clínico sea la primera alternativa en las mujeres que tienen sangrado uterino anormal, que las decisiones obviamente se van a basar en la historia clínica y las contraindicaciones para las terapias, y que la necesidad de tratamiento quirúrgico se difiera para cuando hay malas respuestas, cuando el tratamiento no va bien, tienen contraindicaciones, y que es muy importante, por supuesto, considerar las decisiones de la mujer sobre el deseo de fertilidad a largo plazo. Hay una bonita publicación que es de 2018, no muy nueva, pero que realmente la rescaté porque es muy válida. Y fíjense cómo la incidencia de amenorrea con los dispositivos liberadores que tienen 52 miligramos es más alta que la que tienen 19.5 o que tienen 13.5 miligramos. El patrón irregular y la frecuencia de sangrado también fueron mejores con los dispositivos de 52 miligramos que con las otras presentaciones, y los autores concluyen que en mujeres con patrones de sangrado abundante o que desean control en el volumen, se recomiendan usar los dispositivos de 52 miligramos de levonorgestrel como un beneficio no anticonceptivo del método. Y también estos dispositivos se están utilizando en cáncer endometrial. Esta publicación, hay algunas, hay varias, son muy buenas, pero ya están comenzando a ponerse añejas, inclusive. Esta publicación demuestra que el tratamiento en cánceres de bajo riesgo y en las hiperplasias complejas con atipias, con los sistemas liberadores de levonorgestrel, con el de 52, por favor, sí se encuentra un beneficio en esas pacientes. Se evaluaron 46 pacientes con estas condiciones que tenían hiperplasia compleja o cáncer endometrial en estadios tempranos, y se encontró que el 75% de ellas tienen una normalización de la histología a los 6 meses de uso. Entonces, es otro beneficio para mujeres que tienen contraindicación para cirugía, por ejemplo. Las conclusiones son de que los estudios más recientes favorecen el uso de los dispositivos liberadores de levonorgestrel en cualquier momento en el posparto. Los dispositivos, es decir, desde que inmediatamente dentro de los primeros 10 minutos, que es lo ideal, los dispositivos de levonorgestrel pueden y deberían sugerirse como la primera elección en adolescentes y en el posparto inmediato.
Las tasas de exclusión y perforación en los estudios recientes son más bajas que las reportadas en los estudios iniciales, de modo que debemos perder el miedo y debemos considerar el uso de los dispositivos liberadores de levonorgestrel de 52 miligramos en sangrado uterino anormal, en hiperplasias endometriales y en condiciones específicas en las cuales la mujer no pueda operarse, también en pacientes con cáncer de endometrio. Como vemos, existen muchas cosas nuevas muy interesantes, la prolongación del uso en el tiempo, las tasas de liberación y las publicaciones sobre los beneficios no anticonceptivos de estos métodos anticonceptivos. Quedo muy agradecida con los colegas por la invitación y lo que nosotros queremos ver es que nuestras mujeres de América Latina se sientan realizadas, vean como las alternativas de vida de una manera diferente, y una de las opciones que podemos brindarles es el espaciar los envasos y tener en la mano una muy buena herramienta como son los dispositivos liberadores de levonorgestrel. Muchas gracias, colegas. Este evento es organizado por la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Este evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, Levocer 1 y Levocer 2, Eura, Sibila, Sibila CD. La sesión de preguntas y respuestas queda aperturada en estos momentos, la cual será moderada por el Dr. Santiago Palacios Antuñano, quien nos acompaña desde España y es miembro del Comité Ejecutivo y Científico de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Hola, desde luego, lo primero que quiero decirte, querida Gabriela, es enhorabuena. Solo hay comentarios excelentes de tu ponencia y a la cual, si me permites, como moderador, lo apoyo totalmente. Está fantástica. La verdad es que ha sido completísima y súper actualizada. Y yo he hecho durante todo este tiempo las preguntas que han ido haciendo un montón de compañeros, las he ido resumiendo, ¿verdad? Y siendo concretos. Muchas de ellas son muy personales de lo que haces tú. Por ejemplo, yo quiero irte a hacer la primera pregunta, que es... ¿Tú cuándo sí lo pones? ¿Casi te parece obligatorio? ¿Y cuándo crees que hay una contraindicación de ponerlo? Porque aquí, por ejemplo, pregunta un compañero que ponerlo, el riesgo de perforación uterina en la inserción durante la lactancia, etcétera. Entonces, ¿cuándo crees que hay que ponerlo? Una pregunta muy clara. ¿Y cuándo crees que hay una indicación fuerte para ponerlo? ¿Y cuándo crees que no se debe poner? Muchas gracias, Santiago. Buenas noches. Gracias por sus comentarios. Acostumbrados a hacer, por ejemplo, las revisiones cuando ha habido retención de placenta, restos. Entonces, no es ningún problema en el posparto inmediato. Una vez que el útero está contraído, con la una mano colocamos sujetamos el útero y con la otra, simplemente desmontado del dispensador, se pone el dispositivo en una pinza de aro y se le inserta hasta que uno mismo toca con el fondo. Entonces no hay el mayor riesgo de perforación, que es lo que nosotros creíamos anteriormente. Fuertes indicaciones definitivamente son aquellas mujeres con sangrado uterino anormal, pero la contraindicación sería cuando tienen un mioma que deforma la cavidad. Entonces nosotros no podemos hacer una inserción exitosa y podría expulsarse. Entonces no estaríamos hablando de posparto, sino de otra circunstancia, entonces en esa mujer no. En el posparto no deberíamos colocar ningún dispositivo, ni liberador de levonorgestrel, ni una menos. Tenemos un montón de mujeres con coagulopatías y que requieren de un método anticonceptivo, entonces tenemos un sistema que les va a ir muy bien a largo plazo. En las adolescentes creo que es la indicación más importante, sobre todo en nuestros países, en América Latina, en donde tenemos la
segunda tasa de incidencia más alta de embarazo adolescente y de embarazo repetido en adolescente. Entonces, yo creo que esas son fuertes indicaciones para nosotros sugerir la inserción del dispositivo. Y la más fuerte contraindicación, que la mujer no quiera ponerse. Muy bien, has estado clarísima y efectivamente nos motivas a poner mucho más en las adolescentes, que es un fallo que creo que hemos tenido todos y más los clásicos, ¿verdad? Y que nos ha costado, pero realmente hoy por hoy es los LARC, y en este caso el dispositivo, no cabe la menor duda que es fundamental. Bueno, hay muchísimas preguntas. Nos recuerda un compañero que si hay un sangrado, lo primero que hay que hacer es una biopsia para diagnosticar. Que durante los primeros 6 meses podría tener manchados irregulares, que no va a ser su menstruación como siempre, que van a ser manchitas cafés, a veces coincidirá la fecha, a veces no. Entonces, cuando ya la mujer está educada, por lo general no se estresa. Pero otras veces pasa que en el curso del uso presenta sangrados que le molestan. Se pueden hacer varias cosas. La una, se puede hacer la administración de antiinflamatorios simplemente. La otra, a veces se producen estos quistes funcionales que hacen como una estropersistencia. Entonces, a ellas les doy un mes de cualquier anticonceptivo combinado. Les aviso que es solamente hasta regular esto y pasa. Y esa folículo persistencia desaparece y no hay ningún problema. No he tenido problemas, básicamente la posibilidad de que alguien quiera retirarse por un sangrado persistente ha habido, pero es muy rara. Pero bueno, dejo muy claro que a lo mejor no inhibe la ovulación cuando se está haciendo la administración por vía intrauterina. De modo que los estrógenos normales de la mujer van a seguir liberándose. Hay varios estudios que demuestran que el estrógeno en sangre no se afecta, de modo que no tenemos cambios en la densidad mineral ósea que sean atribuibles al uso del método. Vale, muy claro. Así me gusta, dinamismo, porque tengo 18.000 preguntas. Luego, a ver, Guillermo nos pregunta si consideras adecuada la inserción intracesárea y qué opinas de su colocación en el periodo postplacentario temprano. Por supuesto que sí, intracesárea existen muchísimos estudios, no es difícil, se coloca igual con la con la pinza de aro y se ve que los hilos deben quedar puestos hacia el canal cervical, siempre ideal. El dispositivo, bien. Más preguntas. Bueno, aquí uno de los primeros que ha preguntado es que deberían de facilitar mucho más los sistemas de salud el poner dispositivos hormonales de levonorgestrel, que el problema que tiene mucha gente es con el sistema de salud. ¿Qué puedes comentar? Bueno, existen, por ejemplo, en Colombia está aprobado y el sistema de salud lo expende en forma gratuita. En el Ecuador también hay que leer un poco la letra chiquita a veces, porque, por ejemplo, en el Ecuador está aprobado como anticoncepción, pero cuando uno lee las indicaciones de la T de cobre y después las del dispositivo de levonorgestrel, en las de la T de cobre dice que se puede utilizar en el posparto inmediato y después en las de levonorgestrel dice son las mismas indicaciones que para la T de cobre. Entonces, si es que en general las agencias de aprobación dicen que es igual que para la T de cobre, simplemente queremos tener un beneficio real en la salud reproductiva de nuestras mujeres. Bien. Paulina nos pregunta, no está contraindicado en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Por supuesto que no. Vale. Si es que la mujer de ovario poliquístico es una mujer obesa con hiperplasia de endometrio, tenemos que recordar que tiene un riesgo más alto de cáncer de endometrio y el dispositivo podría ser una prevención. Sería muy interesante. Sí, esto lo acabas de tocar muy bien. No hay que olvidarnos la capacidad de prevenir hiperplasias, ¿verdad?, que tiene el dispositivo de levonorgestrel. Entonces, aquí hay otra pregunta que ya le hemos contestado, que es qué hay que hacer cuando tiene manchados intermenstruales molestos. Ya has dicho que se puede dar durante 2 o 3 meses un anticonceptivo hormonal para regular. Esto queda muy claro. Más preguntas. ¿Por qué después las dosis, verdad?
pues aconsejas la de 52 miligramos, la de 19,5, la de 13,5, ¿cuándo pones una u otra? Bueno, depende de qué es lo que quiera la mujer. Si la mujer quiere tener un embarazo relativamente pronto, digamos que le puede convenir uno de 13,5, uno de 19,5. Si la mujer quiere tener mucho más tiempo, prolongar mucho más tiempo, podría ir bien uno de 52. Lo otro, si ella tiene, por ejemplo, una mujer que sea gordita, que queremos prevenir la hiperplasia de endometrio, que queramos mantenerle más amenorreica, en ellas nos puede ir mejor uno de 52. Entonces, todo depende de quién es la mujer. Como en todo en medicina, nosotros tenemos que hacer el corte a la medida. No hay recetas de cocina, sino que tengo que saber quién es, cuánto pesa, cuándo quiere. Se hace, que hay mucho más. Yo creo que ahí, Guillermo, esa diapositiva se te ha pasado, pero que desde luego la tasa de mirenas o dispositivos de levonorgestrel en general es mucho mayor, eso es lo que han dicho. Pero él pregunta que por qué no las agencias han homogenizado más el uso. Unas 6 años, otros 7 años. Ahora con estos papers que han salido, tú has puesto 10 años. Eso yo creo que deberían de reunirse, o la Organización Mundial de la Salud poner un plan un poquito más fijo, ¿no? Yo creo que sí. Pienso que debería ser regulado por la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que los laboratorios lo que hacen es los estudios de extensión y hacen las aprobaciones. Una vez que la FDA hace la aprobación o que la EMA hace la aprobación, los otros países más pequeños, como los nuestros, lo que hacen es copiar. Entonces, sí, definitivamente, si se ponen de acuerdo los grandes, los pequeños, vamos a ir por la misma línea. Estamos de acuerdo. Pablo, un amigo nuestro, dice, si el 80% del levonorgestrel actúa a nivel endometrial y un 20% es sistémica, ¿se podría utilizar en pacientes con antecedentes de tromboembolismo pulmonar? No hay contraindicación, sin embargo, dentro de las letras pequeñas que pone el laboratorio dice que se recomendaría evitar las hormonales en ese caso. Dentro de la Organización Mundial de la Salud y los criterios de elegibilidad se encuentra en categoría 2. Vale, muy clara. Luego, por lo tanto, sí. Una tocaya tuya, Gabriela, dice, ¿qué tal en las mujeres hiperandrogénicas? ¿No aumentaría sus signos o síntomas al ser levonorgestrel? El levonorgestrel es una progestina que tiene una actividad androgénica leve. La mayor concentración del efecto se... Muy interesante de Rosa María de Bolivia. El problema es el alto costo. Yo creo que no, ¿verdad? Porque si uno mira que son 7 años, el alto costo es barato. Hay que explicarlo. ¿Qué opinas tú, Gabriela? Creo que es mucho más barato que darle a una paciente una caja de anticonceptivo a tomar. Es más barato porque uno tiene que prorratear, y si uno divide cuánto cuesta, en el Ecuador cuesta, no sé, casi $200, pero va a durar 7 años, al menos que sabemos que ahorita está la aprobación. Si nosotros dividimos los $200 para 7 años, sale como menos diario, pues mucho más barato que tomar las píldoras. Sandra dice una cosa muy lógica, que la aprobación de efectividad por años la tramita el laboratorio y la entidad reguladora de cada país donde comercializa su marca. Sí, eso es verdad. Pero, claro, tú lo has dicho muy bien, Gabriela, tú tienes a una mujer de 48 años, 49, que va a ser menopáusica en 1 o 2 años y que le caduca el dispositivo de 7 años y se lo dejas 2 años más. Porque no le vas a quitar y poner otro. Eso lo hemos hecho todos toda la vida. Sí. Entonces, aunque sea verdad, Sandra, yo creo que como tenemos papers, como has presentado uno muy bonito, que demostrando claramente que ya hay efectividad hasta los 10 años, yo creo que tenemos suficientes evidencias para defenderlo. Mira, cuéntame una cosa. Tú has dicho antes que las dosis altas tienen menos ectópicos, puede ser, o qué. Y se encontró que definitivamente la probabilidad, digamos, el índice de PER para embarazo ectópico exclusivamente es mucho más baja, es 0.0009
para el dispositivo de 52 miligramos, 0.037 para el dispositivo de 19.5 y 0.12 para el dispositivo que tiene 13.5. De modo que en una mujer, por ejemplo, que ya tuvo el antecedente de un embarazo ectópico y que sabemos que es un factor de riesgo para que se repita, esa mujer podría ser beneficiada mejor de un dispositivo de 52. Esa es la publicación del día de hoy. Por eso no le tengo que poner en la Caramba, doctora, ¿cómo nos gusta eso de que nos des datos de hoy? Así me gusta. La verdad que es un placer. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Pondría usted el dispositivo con levonorgestrel a una paciente que haya tenido cáncer de mama, pero que ya hace más de 5 años, o que tenga cáncer de mama? Son dos preguntas diferentes. Cáncer de mama actual y historia de haber tenido cáncer de mama, pero ya ha pasado 5 años. Bueno, de hecho, trabajo con un oncólogo y en algunas pacientes hemos utilizado cuidado en las que están activas y son receptor positivo para progesterona. Muy claro. Bueno, había una pregunta que han dicho. ¿Nos podrías explicar otra vez el margen de poner el dispositivo entre los 6 meses y los 18 meses posparto? Claro que sí. Es exactamente igual que cuando nosotros ponemos a una mujer que no está en el posparto, las tasas de exclusión son bajitas. No existe una diferencia significativa. No sé si es que podríamos ver de nuevo la diapositiva. Déjame ver si es que podemos compartir la pantalla. A ver si es que me dejan compartir. Y bueno, si no lo ves tú y no lo cuentas y lo dices, ya está. No, es que quería enseñarles, pero déjame ver un ratito. Ya, ahí está. Perfecto. Sí. Ahora no, ahora se ha ido. No, déjame, voy a buscarle bajando. Espérate, que ya llegamos. Un ratito. Aquí está. Fíjense, sí, aquí tenemos la línea azul, que es la inserción que se da entre los 0 y 3 días, que son las que más se expulsan. Esta es la inserción, la tasa de expulsión acumulada. Aquí son los 5 años, que es el tiempo al que se hicieron los primeros estudios y luego más largo. Y fíjense aquí ustedes, todo este bloque es igualito. El rojo son las que no estaban en posparto, es decir, las que no tuvieron un embarazo. Y vean cómo el rojo está exactamente igual al lado de la línea verde, que es las que están de las 14 semanas a las 52 semanas. Vean la línea naranja, que está de las 6 a las 14 semanas. Y fíjense cómo la tasa de expulsión es más o menos en el mismo bloque. Y luego tienen la de las 4 a las 6 semanas, que es esta línea marrón, y todas están en el mismo bloque. Entonces, fíjense que nosotros habíamos tenido miedo de que se vayan a expulsar mucho más, pero estamos viendo que realmente no es así, excepto hasta el día 3. Y esto estamos hablando desde el día 4. Esto es lo que seguramente con el tiempo y con estas realidades, la Organización Mundial de la Salud va a cambiar un poquito dentro de las recomendaciones y se va a poder poner en cualquier momento, porque antes se decía, bueno, se pone temprano antes de los 10 minutos o se pone después de las 6 semanas, pero esta evidencia es muy fuerte y con un gran número de mujeres de que se puede hacer la inserción en cualquier momento. Sí, ha merecido la pena, esta diapositiva, la verdad es que es muy bonita, el tiempo de inserción es muy bonita y merece la pena lo que dices tú. Bien, un par de preguntas ya y descansamos. Una, bueno... No podemos poner. Generalmente lo que me ha pasado, tengo algunas pacientes de esas, lo que hacemos es que la hematóloga le suspende temporalmente los anticoagulantes por unos 2 días, 3 días, hacemos, el rato que disminuye el sangrado, hacemos la inserción y ella vuelve a la anticoagulación. Vale. O si no, se le podría dar un solo gestágeno y ya está, ¿no? Se le puede dar gestágeno por vía oral. Claro. Por eso yo creo que en este caso un solo gestágeno sería. Bueno, pues la siguiente pregunta es,
mujer obesa, ¿ha tenido alguna dificultad en poner el dispositivo del levonorgestrel en mujer obesa? Sí, es un poco más difícil porque técnicamente la vagina a veces se mete en el espéculo. Es un poco de colaboración de la paciente, pero hay un estudio muy interesante que se realizó en los Estados Unidos en la prevención, en el manejo de pacientes con cáncer de endometrio y que no podían operarles porque eran obesas, muy difícil. A veces se mete la vagina, a veces toca hacer artificios como ponerle un preservativo al espéculo vaginal grande para que las paredes vaginales se vayan para los lados. Sí, yo tengo un dispositivo especial para estas mujeres, sí, porque si no es imposible. No, Sandra, que es la que nos lo pregunta, es muy activa y ha hecho una pregunta que me encanta, que no puedo dejar de hacerla. Que se dice, Sandra, que se habla poco en la mujer menopáusica, es decir, aprovechar el gestágeno y el bajo riesgo o al revés, o defensa de la hiperplasia, etcétera, endometrial, con levonorgestrel, poniendo un estrógeno por otra vía, o por donde quieras o como quieras. Y más en este caso, que es Gedeón, que tiene mucho que hablar aquí con su estradiol, ¿verdad? Entonces, cuéntanos qué opinas del dispositivo levonorgestrel en menopausia. Bueno, yo uso un montón. Sí, yo también. Cosas que están como que no están marcadas como una indicación. Pero en la transición, cuando tienes una mujer que está de 48, 49, con sangrados irregulares, pero que todavía está con unos niveles de estrógenos más o menos buenos, no tiene contraindicación, le pongo el dispositivo. Queda de largo. Y después, excelente, y tengo un montón de pacientes con dispositivo liberador de levonorgestrel y con estrógeno percutáneo o transdérmico que es natural y que para la mujer es más simple que tomar una pastilla. No tienes el efecto de primer paso hepático que tienes en la vía oral, tienes los beneficios de todos sabemos que en terapia hormonal de reemplazo la vía percutánea y la transdérmica tienen menos riesgo de cáncer de mama, tienen menos riesgo de eventos tromboembólicos, que son la indicación actual de las sociedades científicas. Entonces, si tengo esa vía y tengo lo otro, bienvenido sea. Bueno, la verdad es que ha dado Sandra en el punto. Estamos todos los que nos dedicamos a la ginecología endocrinológica, lo utilizamos muchísimo en la periposmenopausia reciente. La verdad que sí, Sandra, tienes toda la razón, lo has explicado estupendo. Bueno, Gabriela, yo solo te hemos exprimido todo lo del mundo. Muchas gracias, has estado fantástica. Desde la Asociación Gabriela, decirte que nos has puesto tan al día como hasta el paper de hoy. Ya, eso es un lujo. Es el cumpleaños de Ala. Es verdad, es el primer año de Ala. Es verdad, hace un año estábamos en la República Dominicana, ahora no, ahora estoy en España. Pues muchas gracias y buenas noches a todos y un abrazo muy grande desde Ala. Gracias a todos. Este evento es organizado por la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Este evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, Levocer 1 y Levocer 2, Eura, Sibila, Sibila CD. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes su participación en este evento científico. De igual manera, queremos agradecer a nuestra conferencista y a nuestro moderador, y a la empresa People Marketing por haberlo organizado. Pasen todos feliz resto de la noche.